Muy buenos días, muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo día de muy buenos días, Espíritu Santo. Gracias por ese ratico que me regalas todos los días en la mañana para edificar tu vida con palabra de Dios. Hoy vamos a estar compartiendo la palabra en el libro de Primera de Reyes 17, los versículos 2 al 8. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querid, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Él se fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querid, que está frente al Jordán. Y los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Todos conocemos esta historia y es la historia de Elías. Es la historia de Elías cuando él predijo la sequía, cuando los cielos se cerraron y él predijo la sequía al rey Acab. Podemos entender aquí que el Señor le está dando una orden a Elías, le está diciendo: vete para ella, para donde te estoy mandando, que yo te voy a alimentar. Pero lo curioso aquí es una cosa, lo curioso aquí es que él le dice que va a mandar a los cuervos a alimentarlo. Los cuervos comen carne. Y qué casualidad que preciso el Señor es carne que le envía a Elías por la mañana y por la tarde. Y quizás nos preguntaremos, ¿por qué los cuervos no se comían la carne? Porque el cuervo se alimenta de carne. Y decimos: caramba, sí, es verdad, ellos no se comían la carne. Y es porque cuando el Señor da una orden directa, todo lo que está a su alrededor tiene que obedecer. En este caso eran los cuervos. Los cuervos tenían una orden directa de alimentar a Elías, pero cuidado si se comían la carne. Ellos sabían que no podían comerse la carne porque era el mismo Dios quien estaba mandando a alimentar al profeta. Y es que en nuestra vida, cuando el Señor dispone algo para nosotros, Él hace mover todo a nuestro alrededor. Incluso lo que nosotros vemos que está tratando de hacernos la guerra, si el Señor lo quiere así, va a permitir que eso que nos hace la guerra tenga que ponerse a favor de nosotros. Porque cuando Él dispone, hasta el mismo diablo, que el Señor lo reprenda, tiene que obedecer. Hasta el mismo Satanás tiene que obedecer. Cuando Satanás estaba rodeando la tierra, que viene el Señor y le pregunta que de dónde viene, que él le dice que estaba rodeando la tierra, el Señor le presenta a Job. Él no podía tocar a Job, él podía tocar todo lo que estaba alrededor de Job, pero no a Job. Aquí pasa igual. Los cuervos alimentan a Elías, pero no pueden comer la carne. ¿Por qué? Porque la carne era el alimento de Elías. Entonces ya ellos tenían una orden directa del Señor que no se podían comer la carne. Aún los cuervos alimentándose de carne, ellos no se la podían comer, porque ya el Señor había establecido algo. Y es que cuando el Señor tiene algo establecido para tu vida, puede llover, tronar, relampaguear, se puede parar todo el que quiera, puede recibir todos los ataques que sea, pero si ya el Señor dispuso algo para tu vida, eso va a llegar. Si ya el Señor dispuso que tú vas a obtener algo, una bendición, si ya el Señor dispuso que tú vas a sacar adelante un ministerio, si ya el Señor dispuso que tú vas a ser profeta, apóstol, pastor, lo que el Señor haya querido dentro de su infinita misericordia concederte, eso va a llegar. Y Él va a mover todos los recursos, Él va a mover todo lo que esté alrededor, Él va a mover todo un mundo para que ese propósito se cumpla en tu vida. Aquí lo podemos ver. Aquí podemos ver cómo él alimentaba al profeta, lo alimentaba con cuervos y los cuervos comían carnes y tenían una orden de no comer la carne. Asimismo, el Señor va a traer personas que quizás quieran hacerte la guerra o que quisieron hacerte la guerra en un momento dado y ahora las va a traer para que tú las evangelices. Quizás el Señor va a traer
esa persona que todo el tiempo estuvo haciéndote la vida complicada, la vida difícil, y la va a traer para que sea tu mejor aliado en el ministerio. Pero ¿por qué permite el Señor esto? Porque el Señor sabe todas las cosas, porque el Señor sabe que quizás donde tuviste tu mayor guerra, ahí va a ser tu mayor fuerza. Quizás donde tuviste tu mayor fracaso, ahí va a ser tu mayor éxito. O sea que el Señor siempre es experto en colocar las cosas complejas que para Él son sencillas. Quizás nosotros las vemos complejas, pero para Él son muy sencillas. Entonces, hoy el Señor te dice, no te preocupes, no temas, sigue avanzando, sigue caminando. Yo te voy a proveer, yo te voy a alimentar. Hoy el Señor quiere decirnos, yo te voy a alimentar. Independiente de las circunstancias, yo te voy a proveer alimento, yo te voy a enviar alimento. Independiente de las circunstancias, yo voy a ser tu sanador, independiente de las circunstancias, yo voy a ser tu protector, independiente de las circunstancias, yo voy a cubrirte. Independiente de lo que venga, el Señor va a estar ahí. El Señor va a estar cubriendo todo lo que tú necesites, quizás tanto físico como espiritual, pero el Señor va a estar ahí prestando esa cobertura. Ese alimento que Él enviaba a Elías quizás era físico y el Señor hoy quizás quiere enviarte alimento espiritual. Ese alimento que el Señor le enviaba a Elías en ese momento quizás era algo para suplir una necesidad física, pero el Señor va a suplir quizás una necesidad espiritual que tú tengas. Solamente tienes que hacer como hizo Elías. ¿Qué hizo Elías? Elías lo que hizo fue, sin chistar, sin murmurar, sin discutir, lo único que hizo fue obedecer. Obedecer a esa orden directa que el Señor le había dado y creer que el Señor iba a estar ahí respaldándolo. Y eso es lo que nos compete a cada uno de nosotros, simple y sencillamente obedecer. Así que hoy te invito para que no tengas miedo, no tengas miedo de ese proceso que estés pasando, no tengas miedo de esa situación que estás pasando. Simplemente cree que el Señor lo va a hacer y va a usar los recursos que tú menos te imagines para poder sacarte de ese lugar o para poder llevarte a ese lugar donde Él quiere que tú estés. Dios te bendiga.